las ponencias que tiene por título La vía de hecho dentro del ámbito de la naturaleza revisora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y para hablar de la vía de hecho, pues seguramente nadie mejor que Juan Manuel Alegre Ávila, al que le doy las gracias por haber aceptado la invitación de los codirectores del curso para participar en estas jornadas un año más. Aunque bueno, Juan Manuel, la verdad es que como ya habrán podido comprobar todos ustedes, participa activamente en las jornadas, esté no invitado a dar una ponencia, porque es el conferenciante bis que siempre nos aporta brillantes ideas y sugerencias y nos genera a todos algunas dudas, además, a veces en sus intervenciones en relación a las cuestiones que se van tratando. Bueno, Juan Manuel Alegre Ávila es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Cantabria, ha sido letrado del Tribunal Constitucional, autor de numerosísimas publicaciones, autor, por ejemplo, del libro Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico español, nada más y nada menos que los tomos, autor también en Todos son retos Aranzadi de Subsuelo, Hecho y Derecho, y aproximadamente más de 200 publicaciones en distintas revistas científicas especializadas en la materia, y miembro del Consejo de Redacción de la revista Patrimonio Cultural y Derecho. Pero sobre todo de Juan Manuel Alegre Ávila quisiera destacar dos cosas, aparte de ese extenso currículum. La primera de ellas es que es una persona que siempre, y en relación a cualquier persona, me consta, está dispuesta a ayudarte, a resolverte una duda interpretativa, a resolver cualquier cuestión que se te plantea en tu quehacer diario en el mundo del derecho, y eso es muy a agradecer, es decir, tener una persona de la capacidad intelectual jurídica de Juan Manuel y que pueda recurrir cualquiera, porque me consta que no es solo con las personas a las que conoce, sino de personas que me han hecho esa misma referencia, que le han ido a preguntar, y siempre tiene el despacho abierto para intentar aportar claridad en donde existe alguna duda. Y en segundo lugar, pues quisiera destacar que es una extraordinaria persona. Y sin más, le cedo la palabra a Juan Manuel. Buenos días, muchas gracias. Lamento decirte, querido Vicente, que yo soy del Madrid, no del Barça. Pero, en fin, no manifestaré mi estado de ánimo al respecto. Bien, se me ha encomendado, y voy a cumplir mi palabra, durante no más de 45 o 50 minutos. Todo lo que pase de 50 minutos es un atentado al artículo 15 de la Constitución. Tratos inhumanos y degradantes. Hablar de la vía de hecho. La vía de hecho es justamente el contrapunto, la antítesis de la sesión anterior. Si antes he hablado de la inactividad, en este caso la Administración actúa y actúa desmesuradamente. Actúa, valga la expresión coloquial, por las bravas. ¿Qué es la vía de hecho? Para introducir la cuestión, pues reproduzco un diálogo en absoluto imaginario entre un profesor de Derecho Administrativo y un alumno con ocasión de un examen de Derecho Administrativo. Más o menos así. Límites de la autotutela administrativa, derechos fundamentales y vía de hecho. ¿Qué es la vía de hecho? Cuando la Administración se despoja. ¿Se despoja de qué? De su autotutela. ¿Y eso qué significa? Que la Administración se pone a la altura del particular. Bien. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Qué consecuencias tiene? Que el interesado puede utilizar los interdictos. Hasta aquí el diálogo en un examen oral entre un profesor de Derecho Administrativo y un alumno. Las cosas en la realidad son más complicadas, porque aun cuando actúe en vía de hecho, la Administración, las administraciones públicas obviamente, ni se despoja enteramente de su autotutela, ni se pone exactamente a la altura del particular, ni en la actualidad los interdictos de retener y recobrar la posesión son el medio reaccional para impugnar, para cuestionar la vía de hecho. Y como estamos en un curso de la jurisdicción, que por cierto ya se dijo ayer por Vicente Mediavilla, ha alcanzado la mayoría de edad, por tanto estoy dudando si, como dice el gran Manuel Horta, sacarla a bailar, no sé si a la que está sentada o a la más indiferente.
pero en todo caso con la jurisdicción hay que lidiar. Como estamos en un curso de la jurisdicción, démosle la palabra a la jurisdicción. ¿Qué es la vía de hecho? Fundamento de derecho tercero de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, de 17 de julio del 2018. Leo. Al objeto de determinar si existe vía de hecho en el presente procedimiento, se ha de comenzar por analizar los requisitos que, como doctrina general, se requieren para que prospere dicha vía de hecho, para lo que se exige la existencia de una actuación de la Administración o carente de la necesaria potestad para su ejercicio, con origen en la doctrina del Consejo de Estado francés Manque de Droit, o cuando se ejercita la misma al margen de todo procedimiento, Manque de Procédure. Excuso decir a la concurrencia qué opinión me merece esta lengua tan eufónica que es el francés. La Administración, así, debe haber actuado sin la adopción del previo acto o título que le sirve de fundamento, según se desprende del artículo 93 de la Ley 3092 de 26 de noviembre. Por ello hay que descartar que nos encontremos ante la vía de hecho en todos aquellos casos de existencia de cualquier vicio procedimental o de falta de competencia del órgano, incluso los de nulidad de pleno derecho, pues cualquier infracción jurídica determinante de nulidad o de anulabilidad no puede equivaler a la ausencia de la mínima cobertura jurídica que es exigida para resultar existente la vía de hecho, debiendo pues tratarse, se insiste, de los supuestos más graves de actuación material total y absolutamente al margen de la competencia del órgano y prescindiendo de todo procedimiento en que amparar la actuación. Debe así considerarse que no deben reputarse como vía de hecho aquellas actuaciones que incurran en cualquier vicio procedimental, incluso los más graves de vulneración de derechos fundamentales, o los de omisión del procedimiento legalmente establecido, que determinarían su nulidad de pleno derecho, sino de actuaciones materiales en que no concurre la decisión administrativa previa que le sirve de fundamento o existe, pero al margen absoluto de ejercicio de potestad, procedimiento y decisión del órgano competente. Creo que es una caracterización bastante completa y adecuada de lo que es la vía de hecho. Primera precisión, aunque luego la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia no son del todo coherentes con esta declaración de principios. La vía de hecho no es la nulidad de los actos administrativos. No es equiparable la vía de hecho a ese supuesto de nulidad, hoy en el 47 de la Ley 39, actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Ahí hay un acto administrativo, ese acto es nulo, pero naturalmente las actuaciones materiales realizadas en ejecución de ese acto nulo no son constitutivas de vía de hecho. Salvo, y aquí está la precisión, porque este es el ámbito natural de la vía de hecho, las actuaciones expropiatorias, aquellas actuaciones tendentes a la privación singular de la propiedad privada, a la desposesión de un particular, fundamentalmente de su propiedad inmueble, la jurisprudencia ha equiparado, con las consecuencias que ya veremos, nulidad del procedimiento expropiatorio con vía de hecho de las actuaciones materiales derivadas de un procedimiento expropiatorio nulo de pleno derecho. Por tanto, en el supuesto prototípico de la vía de hecho, las actuaciones materiales tendentes a despojar de su posesión al propietario de un bien, y por bien hay que entender en principio un bien de carácter inmueble, nulidad y vía de hecho no es que se confundan o que se identifiquen, sino que de la nulidad del procedimiento expropiatorio, las actuaciones materiales de ejecución son constitutivas de vía de hecho. Y dicho esto, como pórtico, hablar de la vía de hecho, naturalmente en el plano doctrinal, pues remite inmediatamente a una obra inexcusable. Vía de hecho y justicia civil del profesor Francisco López Menudo. Uno de los grandes administrativistas de las últimas décadas y al que estas palabras quieren servir de modesto homenaje y reconocimiento. Un libro, tiene ya más de 3 décadas, pero los libros buenos son imperecederos, un libro de lectura absolutamente inexcusable. Y naturalmente,
y naturalmente. Si hablamos de vía de hecho, la referencia normativa es imprescindible citarla desde ya mismo. Y esta referencia normativa es, ni más ni menos, es sabido, el artículo 125 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Una de las grandes leyes administrativas elaboradas durante los años 50 de la pasada centuria, elaborada en la sección de Administración Pública del entonces Instituto de Estudios Políticos, el antecedente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, como bien sabe la profesora Ana Sánchez. El Instituto de Estudios Políticos, en cuya sede se elaboró, en fin, el borrador de anteproyecto de Ley de Expropiación Forzosa. Repito los términos del artículo 125 de la Ley de Expropiación Forzosa. Porque las actuaciones constitutivas de vía de hecho, insisto, están, sin perjuicio de una sentencia, precisamente de Cantabria, a la que luego me referiré, probablemente haya algún otro supuesto más, pero este es particularmente llamativo, por lo que diré en su momento. Las actuaciones constitutivas de vía de hecho remiten de manera inexcusable a las actuaciones expropiatorias, las tendentes a la privación singular de la propiedad inmueble con vistas a la realización de un fin de utilidad pública, frecuentemente una infraestructura, una carretera, un parque, un depósito municipal de aguas, una infraestructura de carácter público. Siempre que sin haberse cumplido los requisitos sustanciales de declaración de utilidad pública o interés social, acuerdo de necesidad de ocupación y previo pago o depósito, según proceda en los términos establecidos por esta ley, el particular, aparte de los demás medios legales procedentes, y llamo la atención acerca de esta salvedad, aparte de los demás medios legales procedentes, puede utilizar, recuerden lo que decía el examinando, los interdictos de retener y recobrar la posesión para que los jueces le amparen y, en su caso, le reintegren en la posesión indebidamente perdida o amenazada, para que los jueces le amparen o reintegren en la posesión amenazada o perdida. Hay unos requisitos sustanciales sin los cuales toda actuación de privación expropiatoria, no está dicho con estas palabras, pero esta es la caracterización doctrinal tradicional, es constitutiva de vía de hecho. Declaración de utilidad pública o interés social, el presupuesto de toda expropiación, la causa expropiandi, acuerdo de necesidad de ocupación, la relación completa y detallada de los bienes de necesaria ocupación para ser afectados al fin de la expropiación, previo pago o depósito según proceda. Y aquí, como es sabido, aparece la distinción entre el procedimiento expropiatorio ordinario y el procedimiento expropiatorio urgente, que, como tantas veces ocurre en este país, el procedimiento expropiatorio ordinario no es que se haya convertido en algo extraordinario y excepcional, es que es prácticamente una antigualla. El que se ha generalizado como procedimiento ordinario es el procedimiento expropiatorio urgente. Y de aquí derivan los problemas de la profusa utilización por la Administración del procedimiento expropiatorio urgente, y aquí es donde tienen cabida algunos de los supuestos que la jurisprudencia ha identificado, ha singularizado como constitutivo de vía de hecho. Justamente porque el procedimiento expropiatorio ordinario está perfectamente pautado en la Ley de Expropiación Forzosa del 54 y en su reglamento de desarrollo. Acuerdo de necesidad de ocupación, que inicia propiamente el expediente expropiatorio, al que se llega naturalmente tras el oportuno procedimiento. Artículos 17 y siguiente, del que forma parte sustancial el trámite de información pública, a efectos no solo de corregir errores materiales, sino que los propietarios puedan alegar lo que consideren oportuno en cuanto a la conveniencia, a la oportunidad, a la legalidad de expropiar los bienes que figuran en esa relación sometida a información o exposición pública. Acuerdo de necesidad de ocupación, fijación del justiprecio por el jurado, pago del justiprecio y ocupación.
Solo que en la expropiación urgente, que por razones de habitualidad es la común, la habitual, las dos últimas fases se invierte. Acuerdo de necesidad de ocupación, obviamente. Doy, por supuesto, el presupuesto de la expropiación, que es la existencia de una declaración de utilidad pública o interés social. Acuerdo de necesidad de ocupación. El acto expropiatorio propiamente dicho, el que dispone la privación singular de la propiedad privada. Consignación, depósito de la cantidad en los términos establecidos por el artículo 52, ocupación inmediata, fijación del justiprecio por el jurado, pago del justiprecio por el jurado. El precepto clave es el artículo 52.1 y ya adelanto los puntos de la controversia del eventual conflicto, tal y como ha sido entendido por alguna jurisprudencia de algún Tribunal Superior de Justicia. Me niego a llamarlo jurisprudencia menor, no sea que se enfaden las audiencias provinciales, cuya doctrina tradicionalmente era calificada como de jurisprudencia menor. Artículo 52.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, la expropiación urgente. La declaración de necesidad de ocupación se entiende cumplida con la aprobación del proyecto y de su replanteo, así como de sus modificados. Es decir, el acuerdo de necesidad de ocupación se entiende tácita, implícitamente aprobado, con la aprobación definitiva del proyecto. Y aquí es donde viene el problema. ¿Y en qué momento se inserta el necesario trámite de información pública para que el propietario pueda alegar? Hasta que el Tribunal Supremo se pronunció al respecto, sentencias de 26 de junio y de 1 de octubre del 2018, voy a citar solo las sentencias más recientes, por tanto las del 2018, las que pueden considerarse la doctrina jurisprudencial vigente. Los Tribunales Superiores de Justicia, con buena lógica, venían entendiendo que incluso en el procedimiento expropiatorio urgente, la información pública debía cumplimentarse con anterioridad a la aprobación del proyecto que lleva implícita la declaración de necesidad de ocupación. No obstante, el Tribunal Supremo dice, no, la información pública se puede realizar con posterioridad a la aprobación definitiva del proyecto, que, insisto, lleva implícita la declaración de necesidad de ocupación. Y entonces se pregunta a algún Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, el de Castilla-La Mancha. No sé si aquí habrá algún magistrado de la Sala de lo Contencioso de Albacete y se pregunta con todo sentido común. ¿Y qué sentido tiene un trámite de información pública posterior al acuerdo de necesidad de ocupación, que se aprueba implícitamente con la aprobación definitiva del proyecto? Si no existe posibilidad procedimental de modificar el criterio de la Administración, buena gana afirmar que el trámite de información pública se puede llevar a cabo con posterioridad a la aprobación definitiva del proyecto. Ahora voy a referirme más en concreto a esta cuestión. Por tanto, y respondiendo a nuestro examinando, ¿puede haber vía de hecho, aunque se haya iniciado formalmente un procedimiento expropiatorio? Es decir, no solo es constitutivo de vía de hecho la ocupación por las bravas de la propiedad inmueble de un particular. Ese principio general, hoy sentado en el artículo 97 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, según el cual la Administración no iniciará ninguna actuación material de ejecución sin la cobertura, título jurídico, de la resolución que se trata precisamente de ejecutar. Y de ahí el correlato del artículo hoy 105 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En materia de su competencia y de acuerdo al procedimiento legalmente previsto, no cabrán acciones posesorias contra la Administración. Sus precedentes, los artículos 93 y 101 de la Ley 30 de 1992. Entonces estaban todavía vigentes con este rótulo que decía: no se admitirán interdictos de retener y recobrar la posesión contra actuaciones de la Administración en materia de su competencia y de acuerdo al procedimiento legalmente previsto. Los interdictos de retener y recobrar la posesión como típicas acciones posesorias fueron sustituidos con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 por una modalidad del juicio verbal, la consagrada en el ordinal cuarto
del artículo 250, apartado primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero, en definitiva, con un nombre u otro, una típica acción posesoria. Pues bien, no solo cuando la actuación material de la Administración está absolutamente ayuna, huérfana, de la mínima cobertura, a lo que se refiere el fundamento de derecho tercero de la sentencia de Valladolid de 17 de julio del año 2018, hay vía de hecho. Puede haber también vía de hecho durante la tramitación y actuaciones subsiguientes de un procedimiento expropiatorio. Luego, no siempre que hay vía de hecho, la Administración se despoja enteramente de su autotutela, puede ejercer sus potestades administrativas, solo que de una manera incorrecta, una manera indebida, que en la medida en que afecta a estos requisitos sustanciales del artículo 125, determina la nulidad del procedimiento expropiatorio y, consecuentemente, la calificación como vía de hecho de las actuaciones materiales siguientes en ejecución de un procedimiento expropiatorio nulo. Bien, dicho esto, que sería el pórtico, y en realidad, como me he comprometido a no hablar más de 45 o 50 minutos, pues estas palabras, para ser más o menos completas y acabadas, necesitarían simplemente de las consecuencias derivadas de una actuación constitutiva en vía de hecho, pero voy a estructurar estas palabras en 7 apartados para que no se me acuse por los oyentes de falta de sistemática. El primer apartado. 125 de la Ley de Expropiación Forzosa, los interdictos de retener y recobrar la posesión. Hoy, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La vía de hecho como objeto del recurso contencioso administrativo. Artículos 25.2 y 30 de la Ley Jurisdiccional de 1998. 3 cuestiones de carácter procesal. La primera, obviamente, ya la acabo de enunciar. La vía de hecho, junto al acto administrativo y la inactividad de la que se ha hablado en la sesión precedente, se integran en el objeto del recurso contencioso administrativo. Es decir, pasan a ser punto de conexión de esa impugnación llevada a los tribunales para que restablezca la legalidad administrativa. Esto es el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa. Buscar un punto de conexión, el objeto del recurso contencioso administrativo, para llevar una impugnación y, consiguientemente, unas pretensiones ante la jurisdicción contenciosa administrativa. El Tribunal Supremo ha dicho que el artículo 30 es una vía especial para impugnar jurisdiccionalmente las actuaciones constitutivas de vía de hecho, sin perjuicio de que éstas también puedan ser impugnadas a través de por contraposición a la vía especial, la vía ordinaria. Bien, las palabras, la anfibología del lenguaje. La impugnación de la vía de hecho, como es sobradamente conocido, se lleva a cabo a través del recurso contencioso administrativo. Ese recurso contencioso administrativo tiene ciertamente algunas peculiaridades en cuanto al plazo, ahora hablaré del mismo, y sobre todo en cuanto al régimen cautelar. Aquí sí que hay una novedad importante, artículo 136 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Pero este recurso contencioso administrativo se tramita cuando del mismo conoce un juzgado por el procedimiento ordinario o por el procedimiento abreviado según corresponda. No por el procedimiento abreviado, a diferencia de lo que ocurre con el contencioso de la inactividad, según se ha dejado meridianamente claro por Jesús Chamorro, el contencioso de la inactividad del 29.2. El procedimiento con arreglo al cual se tramita el recurso contencioso administrativo contra una actuación constitutiva de vía de hecho es el procedimiento ordinario, 45 y siguientes, o el procedimiento abreviado artículo 78. No obstante, hay algún supuesto, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 27 de julio del año 2018, dictada en grado de apelación, en el que, sin una particular mención al asunto, se consigna que el recurso contencioso administrativo ante el juzgado se tramitó por el procedimiento abreviado, aunque la cuantía de lo reclamado era superior a 120.000 euros.
En ese supuesto, el recurso contencioso administrativo versaba sobre la vía de hecho y subsidiariamente sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración. Por tanto, un recurso contencioso administrativo que tampoco se califica de turno preferente, aunque en la medida en que se canalice por la vía de la Ley de Expropiación Forzosa, estos recursos contenciosos administrativos, 126.4 de la Ley de Expropiación Forzosa, sí son de turno preferente. Pero por lo que se refiere al procedimiento de su tramitación, y a salvo alguna excepción, siempre hay alguna excepción para hablar de las mismas en los congresos y en los cursos, el procedimiento, cuando se impugna una vía de hecho, se tramitará según el procedimiento ordinario, según el procedimiento abreviado, de acuerdo a los artículos 45 y siguientes o 78, procedimiento abreviado. Bien, plazo para la interposición, aquí sí que está la primera de las peculiaridades de esta vía impugnatoria, que, insisto, es el recurso contencioso administrativo. Por eso lo de la vía especial a que alude el Tribunal Supremo, pues en fin, hay que tomarlo de aquella manera. Plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo. Aquí el artículo 30, en conexión con el 46.3, establece, como es sabido, dos posibilidades. La primera, que es una verdadera trampa saducea para el interesado. Si no ha habido requerimiento a la Administración, esta intimación, para que cese en la actuación constitutiva de vía de hecho, el plazo de impugnación, por tanto, las acciones, los plazos impugnatorios, son plazos de caducidad, habrá de formularse en los 20 días siguientes al inicio de la actuación constitutiva de vía de hecho. Y si yo estoy de viaje y la Administración ha entrado en mi finca, ¿cómo me entero yo de que hay una actuación constitutiva de vía de hecho? Por tanto, consejo para los abogados, acudan a la segunda posibilidad, que se puede formular en cualquier momento. Requerir a la Administración, intimarla para que cese en la actuación constitutiva de vía de hecho. En este supuesto, la Administración tiene 10 días para atender el requerimiento, que no es una solicitud, ahora hablaré de las consecuencias, que no es una solicitud, no estamos en la vía declarativa, no estamos en un supuesto de silencio administrativo, para que cese en la actuación constitutiva de vía de hecho. Y si en el plazo de los 10 días, desde su formulación, el requerimiento no es atendido, en los 10 días siguientes, recurso contencioso administrativo. Ahora diré cómo han sido interpretados estos plazos cuando hay requerimiento por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia. En concreto, y vuelvo una vez más a la misma, es una excelente sentencia, por otro lado, a esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, de 17 de julio del año 2018. He sabido, también se ha citado esta mañana, que hay un procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, 114 y siguientes. En el caso de la vía de hecho, si el derecho afectado es el derecho de propiedad, que como es sabido está en la sección segunda del capítulo segundo del título primero de la Constitución, este procedimiento especial no sería de aplicación, puesto que de ordinario el derecho fundamental afectado por una actuación en vía de hecho es el derecho de propiedad. Pero en todo caso lo pongo de manifiesto para revelar la incoherencia del propio legislador. Puede afectar a un derecho fundamental, un acto administrativo, un reglamento, una inactividad en cualquiera de sus dos modalidades o la vía de hecho. Pues bien, plazos del procedimiento especial. Si hay requerimiento, se dice, fíjense, el recurso contencioso administrativo se formulará en los 10 días siguientes a la presentación del requerimiento. Y la pregunta es, ¿y qué plazo tiene la Administración para atender eventualmente al requerimiento? Si el plazo del contencioso empieza a contar desde el requerimiento, no tiene ningún sentido. El precepto es incomprensible. La primera parte, el recurso por la vía especial de protección de los derechos, por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, cuando se dirige frente a una inactividad, cuando se dirige frente
a la desestimación presunta por silencio de un recurso administrativo previo, que en todo caso tiene carácter potestativo, o frente a una actuación constitutiva de vía de hecho cuando no ha habido requerimiento. Aquí el plazo especial del 115 es de 10 días, que comenzará a contar transcurridos los 20 días desde la reclamación en el supuesto de la inactividad del 29, transcurridos 20 días desde la interposición del recurso administrativo previo, que en todo caso tiene carácter potestativo, y añade el precepto, o desde el inicio de la vía de hecho sin requerimiento. En buena lógica, la interpretación nos lleva a concluir que el plazo especial es de 10 días, frente a los 20 del plazo ordinario, desde el inicio de la actuación constitutiva de vía de hecho. Pero puesto al lado de estos 20 días, de estos 10 días, a contar desde los 20, desde la reclamación, inactividad, o desde los 20 de la interposición del recurso administrativo, podría entenderse, es una posibilidad interpretativa, que los 10 días en el procedimiento especial comienzan a contar transcurridos 20 días desde el inicio de la actuación constitutiva de vía de hecho. Interpretación absurda, obviamente, y que, por tanto, hay que descartarla. Sea como fuere, y con carácter general, el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales no es utilizable ante una vía de hecho porque, de ordinario, el derecho fundamental afectado es derecho fundamental, el derecho de propiedad, pero sección segunda del capítulo segundo, no son de los derechos comprendidos en el 53.2 de la Constitución. Por tanto, y con carácter general, olvidémonos del procedimiento especial en materia de derechos fundamentales cuando a la vía de hecho se imputa una vulneración del derecho de propiedad. Bien, volvamos a los plazos ordinarios. Insisto en que no efectuar el requerimiento es una trampa saducea para el recurrente, porque en principio, interpretado literalmente, otra cosa es la crítica que se puede dirigir al precepto, el plazo de los 20 días comienza a contar desde el inicio de la actuación constitutiva de vía de hecho. Un plazo efímero que, naturalmente, interpretado estrictamente, conduciría a la caducidad del recurso contencioso administrativo y, con ello, a la intangibilidad de la situación constitutiva de vía de hecho. Por tanto, a efectos prácticos, lo mejor es formular el oportuno requerimiento o intimación para que la Administración cese en la actuación constitutiva de vía de hecho. En este caso, el requerimiento se puede efectuar en cualquier momento, manteniéndose, naturalmente, la situación de vía de hecho. A partir de aquí, la Administración, como digo, tiene 10 días para atender el requerimiento. Y el recurso contencioso administrativo se formulará en los 10 días siguientes a la expiración del plazo de 10 días que tiene la Administración para atender el requerimiento. Requerimiento desatendido por vía expresa y, sobre todo, por vía tácita o implícita. No es propiamente un supuesto de silencio, en el sentido de una solicitud encaminada a la obtención de un acto declarativo. Aquí el punto de partida, obviamente, es una actuación material constitutiva de vía de hecho respecto de la que se pretende su cese. Requerimiento, que se puede formular en cualquier momento. 10 días que tiene la Administración para atenderlo. Si no lo hace, dice el artículo 30 en relación al 46.3, el contencioso administrativo se formulará en los 10 días siguientes, transcurridos los 10 que tiene la Administración, para atender el requerimiento. La pregunta inmediatamente es, ¿y qué ocurre si el recurso contencioso administrativo no se interpone, plazos de caducidad, no se interpone dentro de los 10 días siguientes, transcurridos los 10 que tiene la Administración para atender el requerimiento? Pues en principio la lógica sería considerar caducada la impugnación contenciosa administrativa y, por tanto, una vez más, intangible la situación constitutiva de vía de hecho. Pero llega la jurisprudencia y dice, como estamos en un supuesto de silencio por parte de la Administración y tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, aunque por vías argumentativas diferentes, uno por el derecho de tutela judicial efectiva
y el otro por la teoría del acto presunto, no voy a recordar ahora los concretos términos, no hay plazo para recurrir los silencios negativos. De manera que este plazo de 10 días para interponer el recurso contencioso administrativo, tras el transcurso de los 10 que tiene la Administración para atender el requerimiento, en realidad queda vaciado de contenido. Esta es la argumentación de algún Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, el de Castilla y León, sede de Valladolid, sentencia de 17 de julio del 2018. Claro, el binomio ley-jurisprudencia. Esto no es lo que se desprende del artículo 30 en relación con el 46.3. Porque este requerimiento o intimación del 30 de la vía de hecho, igual que la reclamación ante un supuesto de inactividad material del artículo 29, no es una solicitud que, de no ser resuelta expresamente, dé lugar a un supuesto de silencio. Naturalmente, principio pro actione, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, ha efectuado una interpretación analógica por asimilación a los supuestos de silencio negativo. Y, por cierto, como algo dijo esta mañana la magistrada Alicia Sánchez, el Tribunal Constitucional no ha dicho expressis verbis que no hay plazo para recurrir los silencios negativos. Lo único que ha dicho, después de casi 30 años mareando la perdiz, es que el órgano judicial tiene que efectuar una interpretación pro actione. El plazo de 6 meses frente a las desestimaciones presuntas por silencio, los silencios negativos, sigue figurando en el artículo 46 de la ley jurisdiccional. Esto introduce una enorme inseguridad jurídica. ¿Cuál es la interpretación que, sin afirmar que no hay plazo, es la más favorable al acceso a la jurisdicción? Naturalmente. Al día siguiente de transcurridos 6 meses, parece que no se puede declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo. Y a los 12 meses, y al año y medio, y a los 3 años, ¿cuántos días son necesarios añadir a esos 6 meses que establece el artículo 46 para que efectivamente se pueda declarar la inadmisibilidad por extemporáneo de un recurso contencioso administrativo? La sentencia del Tribunal Constitucional 52 del 2014 no lo resuelve. Es el órgano judicial el que tiene que efectuar la interpretación más favorable del acceso a la jurisdicción. Acogiéndose a esa interpretación, dice la Sala de Valladolid, si el interesado ha dejado transcurrir el plazo de estos 10 días, tras los 10 días que tiene la Administración para atender el requerimiento, que no se preocupe. Como estamos ante un supuesto de silencio de la Administración, el recurso contencioso administrativo se puede efectuar en cualquier momento. Y sobre todo, donde está la peculiaridad procesal de la impugnación de la vía de hecho es en las medidas cautelares. Artículo 136. Frente al criterio general, ponderación de los intereses en presencia, 129 y 130. En este caso, el artículo 136 dice que, tanto para el supuesto de la vía de hecho como para el supuesto de la inactividad, se otorgará la medida cautelar, la medida provisional, en un caso la prestación debida o la ejecución del acto administrativo, en este caso el cese provisional inmediato de la actuación constitutiva en vía de hecho, salvo que de manera evidente conste que esa actuación no es constitutiva de vía de hecho, o se produzca una perturbación grave del interés general, del interés público o de los derechos de tercero. Es decir, en vía cautelar hay que efectuar un juicio icto oculi de que la actuación constitutiva es evidentemente, groseramente, constitutiva de vía de hecho. Teniendo en cuenta, además, que esta medida cautelar se puede pedir y obtener, de ahí el nombre de medida cautelarísima, antes de la interposición del recurso contencioso administrativo. Y se otorgará, salvo estas dos salvedades, por el procedimiento del 135 de la ley jurisdiccional, es decir, inaudita parte por razón de urgencia, sin escuchar a la Administración. Eso sí, con ocasión de la interposición del recurso contencioso administrativo, que ha de efectuarse en los 10 días siguientes, ha de reiterarse la solicitud de la medida cautelar, tras de lo cual el secretario judicial, el
letrado de la Administración de Justicia, convocará en los 3 días siguientes a la correspondiente reunión. Esta es probablemente, dejando de lado el problema del plazo, la peculiaridad procesal más destacada de la impugnación contenciosa administrativa en los supuestos de vía de hecho. El régimen de la justicia cautelar, que ciertamente no deja de plantear problemas, porque en esta medida cautelar hay que adelantar un juicio en cuanto al fondo, y esto naturalmente no es lo propio de la justicia cautelar. Que icto oculi, de una manera evidente, palmaria, conste que esa actuación es constitutiva de vía de hecho, teniendo en cuenta además que si se solicita con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, la Administración pública no está en condiciones, porque aún no ha sido emplazada, para manifestar lo que considere oportuno. Y el particular, naturalmente, si ha recibido una notificación personal del acuerdo de necesidad de ocupación porque hay un procedimiento expropiatorio en marcha, se cuidará muy mucho de exhibirlo ante el juez. Primer apartado, por tanto, ¿cómo se contempla en la actualidad la vía de hecho en la ley jurisdiccional? Segundo apartado, muy brevemente, porque lo sustancial ya lo acabo de señalar. Las vías de control de la vía de hecho. Hasta 1998, los interdictos de retener y recobrar. Y vuelvo a la dicción del 125 de la Ley de Expropiación Forzosa. Cuando, sin haberse cumplido los requisitos sustanciales, la Administración ocupare o intentare ocupar, el particular, aparte de los demás medios legales procedentes, podrá acudir a los interdictos. Esa cláusula no cerraba en modo alguno la vía del recurso contencioso administrativo. Otra cosa es que se entendiera con un carácter excluyente la competencia del orden jurisdiccional civil. Pero con el 125 en la mano, la vía de hecho podía ser perfectamente cuestionada ante los tribunales de lo contencioso administrativo. No otro sentido tiene esa cláusula de él, aparte de los demás medios legales procedentes. En todo caso, a partir de 1998, y en esto hay consenso, algún pronunciamiento de los Tribunales Superiores de Justicia habla del según parece, el contencioso administrativo ha sustituido a la competencia del orden jurisdiccional civil a los interdictos de retener y recobrar la posesión. En algún supuesto, y parece que lo que late aquí es la pervivencia de los interdictos de retener y recobrar la posesión, en algún supuesto se ha alegado por la Administración demandada la falta de jurisdicción del orden contencioso administrativo. Sentencia de Cataluña de 18 de julio del año 2018. Respuesta de la Sala de Barcelona. No hay tal falta de jurisdicción. El contencioso administrativo vela por la regularidad de la disponibilidad por parte de la Administración pública del bien de que se trate, del bien en relación al que el particular afirma que se ha producido una usurpación, una actuación constitutiva de vía de hecho. De esta manera, implícitamente se está diciendo, naturalmente, es la alegación de la Administración demandada, que el contencioso administrativo ha sustituido a los interdictos de retener y recobrar la posesión. Vuelvo a repetir que el recurso contencioso administrativo contra una actuación constitutiva de vía de hecho se tramita según el procedimiento, cuando la competencia es del juzgado, naturalmente, se tramita según el procedimiento que corresponda, no el abreviado. El abreviado está previsto para el contencioso de la inactividad del 29.2 de la Constitución. A pesar de lo cual, antes citaba la sentencia de Murcia de 27 de julio del año 2018, el recurso se tramitó por el procedimiento abreviado, aunque la cantidad reclamada en concepto de responsabilidad patrimonial era superior a los 120.000 euros. Y finalmente, para cerrar este capítulo de las cuestiones procesales, de las técnicas de control de la vía de hecho, en algún supuesto, y esto enlaza con el asunto del plazo, en algún supuesto la Administración demandada ha alegado la extemporaneidad del recurso contencioso administrativo ex 30 y 46.3 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Pero como esa alegación de extemporaneidad había sido formulada en apelación y el
y el ayuntamiento, en este caso la administración demandada, no había sido apelante, la Sala de Valencia, sentencia de 20 de noviembre del año 2018, desestima esta alegación de extemporaneidad justamente por improcedente. Y vayamos al asunto del procedimiento expropiatorio. Insisto en que no se puede equiparar, aunque naturalmente buena parte de los supuestos de que ha conocido la jurisprudencia son ocupaciones ilegales, son vía de hecho stricto sensu, es decir, sin una cobertura suficiente, sin un título jurídico, sin un acto de carácter expropiatorio, también son constitutivas de vía de hecho actuaciones materiales consecuencia de una deficiente, de una defectuosa tramitación del procedimiento expropiatorio. Esto, naturalmente, afecta al procedimiento expropiatorio urgente. El procedimiento expropiatorio ordinario está muy bien para explicarlo en clase, es un procedimiento perfectamente diseñado, nítidamente diferenciadas sus fases, pero es irreal, porque al que acude la Administración pública es al procedimiento expropiatorio urgente. De hecho, hay algún lamento, casi una jeremíada, en algún pronunciamiento de algún Tribunal Superior de Justicia que viene a decir, como cada administración pública tramita las expropiaciones urgentes como le viene en gana, pues ponga usted un poquito de orden, mientras no lo haga el legislador. Por cierto, paréntesis, desde 1954 la Ley de Expropiación Forzosa solo ha sufrido dos pequeñas modificaciones. Una para alterar la composición del Jurado Provincial de Expropiación, aunque esto tiene, artículo 32, otras ramificaciones más importantes, que es la regulación por las comunidades autónomas de sus propias comisiones de valoración en unos términos radicalmente diferentes de esa teórica arquitectura del jurado que prevé el artículo 32 de la Ley de Expropiación Forzosa. Y la otra es una disposición adicional introducida por la Ley de Presupuestos Generales del 2013, para el 2013, por tanto, en plena crisis económica y, una vez más, los condicionantes de la estabilidad presupuestaria a la que luego me referiré. Va siendo hora de que el legislador estatal tome cartas en el asunto y regule, a la vista de la patología puesta de manifiesto por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, que el Tribunal Supremo de alguna manera ha tratado de corregir, regule detalladamente las garantías, las exigencias del procedimiento expropiatorio urgente. Bien, pero en tanto esto no ocurre, lege lata. Por cierto, no es lege data, con D, sino lata. Las cosas que han sido llevadas a la ley. Del verbo fero, que significa llevar, latum es el participio pasivo, frente al eje ferenda, que es las cosas que han de ser llevadas a la ley, participio de futuro. Es el verbo fero. Bien. Lege lata. 52.1 de la Ley de Expropiación Forzosa. La aprobación definitiva del proyecto lleva implícita la declaración de necesidad de ocupación. En consecuencia, la declaración de necesidad de ocupación, el replanteo y sus modificados se entiende implícito con la aprobación definitiva del proyecto. La Ley de Expropiación Forzosa del 54 y su reglamento del 57, como antes decía, no regulan detalladamente el procedimiento en caso de urgencia. Y aquí es donde aparece esa pieza esencial del trámite de información pública. La exposición pública. Ese trámite a través del cual el propietario afectado no solo puede corregir errores materiales, sino que puede alegar lo que considere oportuno sobre la inclusión de su propiedad en esa relación de bienes de necesaria ocupación. El trámite de información pública. No quiero destacar particularmente a la Sala de Albacete, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, o sí, porque se ha mostrado particularmente beligerante, incluso con el propio Tribunal Supremo, acerca de la importancia del trámite de información pública. Después de que el Tribunal Supremo le dijera a Castilla-La Mancha, sentencias de 26 de junio y 1 de octubre del año 2018, que el trámite de información pública puede realizarse con posterioridad a la aprobación definitiva del proyecto, lo cual no deja de ser bastante sorprendente.
¿Cómo ha reconstruido el procedimiento expropiatorio urgente la Sala de Castilla-La Mancha, la Sala de Albacete? Sentencias de 29 de junio y 23 de noviembre del 2018. 1. Inexcusabilidad del trámite de información pública, aunque por acatamiento a lo que dice el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dice, no intente engañarme, eso de acatamiento en modo alguno. Si puede sortear lo que yo he dicho, ya lo sé que lo va a hacer. Pero bueno, por acatamiento a lo que dice el Tribunal Supremo, se acepta que la información pública pueda ser posterior a la aprobación definitiva del proyecto. Pero como la aprobación definitiva del proyecto conlleva de manera implícita el acuerdo de necesidad de ocupación, dice Castilla-La Mancha, ha de tratarse de una verdadera información pública. No, por ejemplo, de la información pública que prevé o que preveía el artículo 6.2 de la Ley de Carreteras de 1988, hoy 12.2 de la Ley 37 del 2015 de Carretera, porque esa información pública versa únicamente sobre la conveniencia de la carretera como infraestructura, pero no permite una alegación completa y cabal por parte de los propietarios en relación a la inclusión de su propiedad o de sus propiedades en el acuerdo de necesidad de ocupación. Por tanto, el trámite de información pública tiene que ser un verdadero trámite de información pública, aun cuando, por acatamiento a lo que dice el Tribunal Supremo, pueda realizarse con posterioridad. Pero sobre todo, y esta es la manera de sortear, y aquí, en fin, tendrían que estar presentes los funcionarios que tramitan los procedimientos expropiatorios, sobre todo en materia de carreteras o en general de infraestructuras, a los efectos de la regularidad del acuerdo de necesidad de ocupación. Si no se ha cumplido el trámite de información pública en los términos establecidos legalmente, es decir, que permita una alegación completa y acabada sobre el listado de los bienes incluidos, de los bienes objeto de ocupación, sea anterior o sea posterior a la aprobación definitiva del proyecto, con posterioridad a la aprobación del proyecto, hay que efectuar la declaración de necesidad de ocupación y notificarla personalmente a los interesados, porque de lo contrario se incurre en vía de hecho. Es decir, en definitiva, por acatamiento a la doctrina del Tribunal Supremo se acepta que la información pública pueda ser posterior a la aprobación definitiva del proyecto. Pero si no lo ha sido y la información pública se lleva a cabo con posterioridad, hay que efectuar una declaración expresa de necesidad de ocupación que hay que notificar personalmente a los propietarios afectados. Esta conclusión a la que llega Castilla-La Mancha se compadece con lo que dice el Tribunal Supremo, sentencias de 26 de junio y 1 de octubre del 2018, probablemente la postura de Castilla-La Mancha sea la más plausible, pero tengo mis dudas acerca de que sea respetuosa con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Porque la última sentencia de Castilla-La Mancha, la de 23 de noviembre del 2018, que, por cierto, da toda la sensación de ser un corte y pega, de ahí lo del acatamiento en cursiva a la doctrina del Tribunal Supremo. Esta sentencia de 23 de noviembre del 18 de Albacete es posterior a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sentencias de 26 de junio y 1 de octubre del 2018. En cuanto a la normativa, donde se contempla la vía de hecho y los mecanismos de reacción frente a la misma, ya los he mencionado. Con carácter general, artículo 97 hoy de la Ley 39, Procedimiento Administrativo Común. La Administración Pública no emprenderá ninguna actuación de ejecución material sin la cobertura del oportuno título jurídico del acto administrativo de cuya ejecución se trata. Si la Administración actúa en materia de su competencia y de acuerdo al procedimiento legalmente establecido, no procederán contra la Administración acciones posesorias, hoy bajo la veste del recurso contencioso administrativo. Ergo, si hay una actuación constitutiva de vía de hecho, antes por la vía de los interdictos y hoy por la vía del contencioso administrativo, se podrá reaccionar frente a la misma. Bien,
Algunas pinceladas a propósito de la importancia del procedimiento expropiatorio. Algunas pinceladas extraídas de la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia. Del 125 pasamos al artículo 126. Apartado primero. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de expropiación o a alguna de sus piezas separadas, se podrá interponer recurso contencioso administrativo. Es sabido que el artículo 22 de la Ley de Expropiación Forzosa, en su apartado tercero, prohibía el recurso contencioso administrativo frente a la desestimación del recurso de alzada frente al acuerdo de necesidad de ocupación. Eso fue corregido, modulado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, incluso antes de la entrada en vigor de la Constitución. Ahora haré una mínima mención al respecto. Pero por lo que se refiere al recurso contencioso administrativo contra la resolución que ponga fin al procedimiento de expropiación o a cualquiera de sus piezas separadas. Con base en este apartado primero del artículo 126, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, por ejemplo, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos, de 15 de octubre del año 2018, ha afirmado, aquí también había una polémica tradicional, ha afirmado la recurribilidad de las actas de ocupación, sea el acta previa a la ocupación, sea el acta definitiva. Aquí hay que recordar que, según el Tribunal Supremo, ambas actas tienen una funcionalidad diferente. El acta previa legitima la ocupación, el acta definitiva, al fijar la extensión concreta de lo expropiado, sirve de base para la fijación del justiprecio por el jurado. En todo caso, insisto, recurribilidad de las actas de ocupación por la vía del artículo 126.1 de la Ley de Expropiación Forzosa. Vuelvo a recordar el tenor del 125. Siempre que, sin haberse cumplido los requisitos sustanciales de declaración de utilidad pública o de interés social, acuerdo de necesidad de ocupación y previo pago o depósito según proceda, previo pago o depósito. En algún supuesto, el recurrente ha afirmado que la Administración ha incurrido en vía de hecho porque no le había entregado, naturalmente estamos en una expropiación urgente, no le había entregado la cantidad consignada como depósito. Es decir, que la Administración, si el interesado, el expropiado, lo considera oportuno, no ya ha de consignar, ha de depositar, hay que entregar la cantidad fijada como depósito. La sentencia de Burgos, a que me acabo de referir, de 15 de octubre del 2018, niega con carácter general esta posibilidad. No niega tajantemente que el interesado tenga derecho a recibir el depósito, a que se le entregue la cantidad consignada como tal al amparo del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, pero afirma que en el caso concreto se condicionaba a los requisitos establecidos por la Administración la percepción de la cantidad consignada como depósito. En consecuencia, en este supuesto, no hay vía de hecho por no haberse entregado la cantidad consignada como depósito. Y sobre todo, 5 minutos, y sobre todo, ya saben que el tiempo es una cuestión de geometría variable. En realidad el tiempo no existe, es una ilusión, junto a la religión, la búsqueda de la felicidad. Eso son ilusiones. No miren el reloj. Y esta sentencia de Burgos, de 15 de octubre del año 2018, niega la caducidad del procedimiento expropiatorio por incumplimiento de los plazos. El procedimiento expropiatorio, tanto el ordinario como el urgente, es muy complejo. Tiene unos plazos que hoy, los establecidos legalmente. Lo que pretendía el recurrente era que se declarara la nulidad del expediente expropiatorio y, consecuentemente, se calificara como vía de hecho la ocupación material subsiguiente, porque no se habían incumplido los plazos hoy previstos con carácter general en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Dice la Sala de Burgos, la
la Ley de Expropiación Forzosa establece un procedimiento especial con unos plazos determinados. El incumplimiento de estos plazos, su corrección, son los intereses de demora de los artículos 56 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa, o la retasación en el caso del artículo 58. Bien. 105 de la Ley 39 del 2015, procedimiento administrativo común. No procederán acciones posesorias contra actuaciones de la Administración en materia de su competencia, es decir, ejercicio de una potestad en sentido estricto y de acuerdo al procedimiento legalmente previsto. Se han calificado como actuaciones constitutivas de vía de hecho las actuaciones materiales de ocupación de unos terrenos por inadecuación del procedimiento. Dos muestras. Sentencia de Castilla-La Mancha de 23 de noviembre del 2018. El Ayuntamiento, en este caso, para la construcción de un parque público, había pretendido, o se había apropiado, había ocupado ilegalmente unos terrenos del particular, como digo, para la construcción de un parque, pretendiendo que el procedimiento de adquisición era la cesión obligatoria y gratuita. Esos terrenos estaban clasificados como suelo urbano consolidado. Lo que le dice la Sala al Ayuntamiento es que el procedimiento es inadecuado. En suelo urbano consolidado, lo que procede es el procedimiento expropiatorio y no la adquisición vía cesión obligatoria y gratuita de unos terrenos para dotacional público para zonas verdes. Inadecuación del procedimiento. En lugar del procedimiento expropiatorio, el Ayuntamiento pretendía adquirir esos terrenos por la vía de la cesión obligatoria y gratuita, que está previsto para el suelo urbanizable, como es sabido. Inadecuación del procedimiento y, por tanto, vía de hecho de la ulterior ocupación. Y una sentencia muy peculiar de la Sala de Cantabria, 23 de noviembre del año 2018. Un asunto sangrante en esta comunidad autónoma, las sentencias de derribo, a las que no sé si pondrá coto una reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo a propósito del dies a quo para formular la reclamación cuando hay una sentencia firme. Bueno, esa es la historia. Un promotor que había promovido un plan parcial de iniciativa particular que resultó anulado por la jurisdicción. Sentencia de derribo. Sentencia que lleva a cabo el Ayuntamiento. El promotor, el particular, dirige reclamación al Ayuntamiento por la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la no ejecución del plan parcial. Y aprovechando esa reclamación, el Ayuntamiento, que había llevado a cabo, que había costeado las obras de derribo en cumplimiento, en ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso de Cantabria, cambia la óptica y le dice, no solo no ha lugar a la reclamación, sino que usted, promotor, me tiene que reintegrar del importe de la ejecución de la sentencia, del coste de los derribos. ¿Qué dice la Sala de lo Contencioso? Frente a las alegaciones del Ayuntamiento, no voy a decir cuál, para que no se enteren los que son ajenos a Cantabria, ciertamente los de Cantabria saben a qué asunto me estoy refiriendo, por tanto no hace falta que lo diga. La Sala, naturalmente, desestima la alegación del Ayuntamiento demandado en el sentido de que estábamos ante un procedimiento de ejecución subsidiaria. ¿Ejecución subsidiaria de qué? Si lo que había era un acto administrativo que liquidaba la cantidad que procedía a abonar por parte del promotor particular. Descarta que estemos ante un procedimiento de apremio exactamente por la misma razón. Y califica como constitutivo de vía de hecho la utilización de la reclamación del particular para exigir a su vez la responsabilidad civil extracontractual del particular. Lo califica como vía de hecho. Aquí no hay ocupación ilegal de una propiedad inmobiliaria. Tengo mis dudas acerca de que esto sea propiamente una vía de hecho. En todo caso sería un supuesto de desviación de poder, utilización de potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico. En fin, y ya muy brevemente porque estoy fuera de plazo. ¿Cuáles son las consecuencias que nuestro examinando tendría que declarar
para poder aprobar Derecho Administrativo 1. ¿Cuáles son las consecuencias derivadas de la ocupación ilegal de una finca? Pues naturalmente, si se declara la ocupación ilegal consecuencia de una vía de hecho, lo procedente es la ejecución en sus propios términos, la restitutio in integrum. La restitución in natura, dice la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia. Naturalmente, como en esos supuestos de ocupación ilegal ya se ha realizado la obra pública de que se trata, imposibilidad de ejecutar en sus propios términos la correspondiente sentencia y, por tanto, la indemnización compensatoria o sustitutoria al amparo del 105 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Reflexión, entre paréntesis. Vuelta Ostrera. Ciertamente era una obra ilegal, pero no se puede considerar vía de hecho. Las dificultades para no ejecutar esa sentencia. Por contraposición, si la Administración actúa en vía de hecho, eso da lugar a la realización de una obra pública. Normalmente el particular recurrente pedirá una indemnización sustitutoria, con lo cual la obra pública ilegal constitutiva de vía de hecho no se tira. Mientras que la obra pública ilegal constitutiva de cualquier otra irregularidad normalmente se tirará. Otra cosa son los problemas para ejecutar esa sentencia. Las paradojas de la ejecución. Pues bien, en un supuesto de ocupación ilegal de una actuación constitutiva en vía de hecho, y repito, que se puede producir la vía de hecho, incluso en el seno de un procedimiento expropiatorio formalmente abierto, los tribunales venían aplicando con carácter general un incremento ya del justiprecio, si lo que se había recurrido era el justiprecio del jurado, ya de la valoración de la finca ocupada ilegalmente por la Administración, un incremento del 25%. Y aquí interviene el legislador. Disposición final segunda de la Ley 17 del 2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. En los supuestos en que, con independencia del motivo, se declare la nulidad del procedimiento expropiatorio, el interesado tendrá derecho a la indemnización por los daños y perjuicios derivados de las actuaciones resultantes de un procedimiento expropiatorio nulo, si se acredita la efectividad del daño en los términos del artículo 139 y siguientes de la Ley 30 de 1992. Una ley, como digo, la de Presupuestos Generales, dictada en plena crisis económica. Reflexión al margen. ¿Tantas ocupaciones ilegales había en este país como para que con el argumento de la estabilidad presupuestaria el Gobierno, el legislador tenga que decir que solo se indemnizará con este suplemento? Bueno, el 25% lo venía estableciendo la jurisprudencia. Era praxis jurisprudencial. Solo si se acredita el daño, cosa por lo demás obvia. Y en todo caso, aunque fueran numerosísimas las ocupaciones ilegales, ¿se justificaba que interviniera el legislador? Bien, lo dejo simplemente ahí. Si no hay posibilidad, por tanto, de la restitutio in integrum, una indemnización de carácter sustitutorio, salvo que se haya recurrido al justiprecio, en cuyo caso, además del 5% del premio de afección, se incrementa en un 25% si la ocupación ilegal es anterior al 1 de enero del 2013 y si es posterior hay que acreditar los efectivos daños. Si no ha habido justiprecio, por tanto se valora la indemnización, en principio por la propia sala, se produce un incremento sobre la valoración de la finca ocupada ilegalmente en un 25%, aunque la ocupación, este es el criterio general, aunque la ocupación sea posterior al 1 de enero del 2013, dice la jurisprudencia, como válvula de escape, es decir, en defecto de un justiprecio previo. Y finalmente, ¿quién fija el monto de la indemnización global en estos términos? Pues aquí hay para todos los gustos. Primera posibilidad, la propia sala de lo contencioso fija el monto global de la indemnización. Sentencias de Murcia de 27 de julio y 27 de octubre del 18 o de Valladolid de 17 de julio del 2018. La sentencia fija las bases y se difiere a ejecución de sentencia el establecimiento del monto de la cuantía global,
Cataluña, 18 de julio del 2018. Y los Tribunales Superiores de Justicia, que no quieren trabajar en exceso, Comunidad Valenciana, 20 de noviembre del 2018, retroacción para que sea la Administración la que fije la indemnización. Y finalmente, sentencia de Cataluña de 11 de octubre del 2018. Fallo. Orden a la Administración, a la Generalitat Catalana, a la Generalitat, para que en el plazo de 3 meses ponga fin a las inmisiones de aguas pluviales en una finca de propiedad particular colindante con una carretera como consecuencia de las obras efectuadas en la rotonda de esa carretera. Y aquí la sentencia, naturalmente, frente a la alegación de la Administración demandada, entra como cuestión prejudicial del artículo 4 a determinar la propiedad de los terrenos afectados. Una sentencia, por cierto, que no fija el incremento del 25%, porque los terrenos en concreto ocupados ilegalmente estaban fuera de lo vallado por el propietario y estaban sin uso. Pero, en todo caso, se condena a la Administración. Al amparo, aguas pluviales, al amparo del Código Civil catalán, relaciones de vecindad, aguas pluviales, no, por tanto, en aplicación de la Ley de Aguas. En fin, como está aquí la consejera, y sería un desaire hacerla esperar, nada más y muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena a Juan Manuel por la brillante exposición sobre la vía de hecho y vamos a tener 5 minutos escasos para alguna consideración, alguna cuestión al respecto. Yo sí le quería hacer, por romper el hielo en estos 5 minutos, una breve consideración a Juan Manuel. Has comentado la inadecuación del procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona en el supuesto de vía de hecho, dado que el artículo 33 de la Constitución pues, no está entre los 14 a 29 más la objeción de conciencia. Pero ¿qué ocurre cuando entra en juego también el 18.2, inviolabilidad del domicilio? ¿Se puede utilizar entonces la vía de hecho? En ese caso, obviamente. Si por ejemplo, efectivamente, vuelvo al examen, al examinando. Límites de la autotutela administrativa, de la autotutela ejecutiva. Aparte de la vía de hecho, los derechos fundamentales. Los más listos incluso hablan de las sanciones administrativas. Los derechos fundamentales. Hay una pregunta que es típica. ¿En qué sentido los derechos fundamentales son un límite de la autotutela? Que la Administración no puede vulnerar los derechos fundamentales. Bueno, ni los derechos fundamentales ni ningún otro tipo de recurso. Que para la ejecución de actos administrativos que afectan o que inciden en derechos fundamentales, la entrada en domicilio, o el internamiento por razones médico-sanitarias en un establecimiento sanitario público, se necesita autorización de la Administración. Si para ejecutar esos actos administrativos que inciden en un derecho fundamental, la entrada en domicilio o el internamiento de una persona, el derecho a la libertad personal, la Administración ha prescindido de la autorización judicial, ahí sí que estamos, obviamente, ante una actuación constitutiva de vía de hecho. Y, por tanto, ahí sí que eventualmente sería de aplicación el procedimiento especial del 114.7. Pero con carácter general se trata de entradas en fincas rústicas y, por tanto, ahí no estaría en cuestión la inviolabilidad del domicilio, pero ciertamente puede haber supuestos en los que se produzca tal eventualidad. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, buenas tardes. En primer lugar, felicitarle por la excelente exposición que se ha realizado. Me gustaría preguntarle en cuanto al plazo de prescripción en caso de ocupación ilegítima de un terreno en el que no hay procedimiento expropiatorio alguno. Estaríamos, en principio, ante una situación clara de vía de hecho. Teniendo en cuenta que hay sentencias, por lo que yo he podido ver respecto a esto, que alegan o plantean una naturaleza mixta en cuanto a lo que es la petición de la indemnización por parte del particular afectado, que sitúan esa petición de indemnización a medio camino entre lo que sería propiamente la indemnización que le habría correspondido, mejor dicho, el justiprecio que le habría correspondido por la expropiación no realizada
y a medio camino con un procedimiento de naturaleza de responsabilidad patrimonial de la Administración. Entonces, ante esta situación, yo me he encontrado en la práctica que hay algunos ayuntamientos que, aprovechando esa cercanía al expediente de responsabilidad patrimonial, alegan prescripción por el transcurso de más de un año en el caso de que la reclamación administrativa se realizara transcurrido ese plazo. Hablo, evidentemente, en los supuestos en los que el particular articula su reclamación no a través del cauce procedimental específico de la vía de hecho, sino utilizando esos otros medios, es decir, acudiendo al procedimiento ordinario contencioso administrativo que correspondería. Pues en este caso se pone de manifiesto justamente la utilidad de articular la impugnación por la vía específica del artículo 30. Porque mientras se mantenga la situación constitutiva de vía de hecho, es decir, mientras la obra pública esté ahí, el parque público, el depósito municipal de aguas, siempre será factible, previo requerimiento, naturalmente, deducir la oportuna impugnación contenciosa administrativa. Mientras que si es un contencioso de la responsabilidad, ciertamente, a partir de la ocupación ya se pueden concretar los daños y ahí entraría en juego la caducidad del año para reclamar. Con la vía de hecho, cese de la situación constitutiva de vía de hecho, se puede articular la oportuna indemnización. Si ha habido justiprecio con este incremento del 25%, siempre y cuando se acredite un daño efectivo, si no ha habido un justiprecio y, por tanto, una vía de hecho en sentido estricto, se valora, siquiera sea analógicamente, por remisión a las normas de materia expropiatoria, con este incremento del 25% que, insisto, la jurisprudencia lo concibe como válvula de escape, aun cuando la ocupación ilegal sin procedimiento expropiatorio sea posterior al 1 de enero del año 2013. Naturalmente, ¿cuál sería el límite? Que el bien en cuestión, en algún supuesto de la jurisprudencia, así se recoge, hubiera sido usucapido por parte de la Administración. Y ahí entran en juego, en su caso, el plazo máximo, la prescripción extraordinaria de los 30 años. Pero en este caso, desde la perspectiva del recurrente, siempre es más beneficioso utilizar esta vía especial del artículo 30, porque mientras la obra pública esté ahí, la vía de hecho se mantiene. Y, naturalmente, con ocasión del cese de la vía de hecho, si no es posible la restitución íntegro, pues entonces la sustitución compensatoria sin límite, bueno, con el límite de la usucapión del bien, de la adquisición de la propiedad del bien por parte de la Administración. Ahí sí que es útil, es beneficioso la utilización del artículo 30 de la Ley de Contencioso. Claro, yo, por ejemplo, he encontrado algún artículo de Tardío Pato, creo que era, quien planteaba que en estos casos en los que se articula la reclamación de esta forma, el plazo del año de la responsabilidad patrimonial realmente no cabría, porque estamos ante una actuación nula de pleno derecho, con lo cual sería, en el sentido de la ocupación, no tendría una imprescriptibilidad, y luego también cabría la posibilidad de una alegación de daño continuado. Esa argumentación no me convence, porque con la ocupación ilegal, con la realización de la obra pública, el daño ya es efectivo. En lugar de utilizar la vía, que es un tanto azarosa, de la reclamación directa de responsabilidad patrimonial, ¿por qué no utilizar la impugnación de la vía de hecho? Eso es vía de hecho de una manera permanente y continua, mientras la obra pública esté ahí, salvo que naturalmente que el terreno haya sido prescrito en su favor, la usucapión extraordinaria por parte de la Administración. Y naturalmente, como consecuencia añadida a la actuación constitutiva de vía de hecho, la oportuna valoración por la sustracción, por la privación de del terreno, de la propiedad en cuestión, con o sin ese incremento del 25%. Que, insisto, cuando no ha habido jurisprudencia, los Tribunales Superiores de Justicia lo siguen aplicando, insisto, como válvula de escape, aun cuando la ocupación ilegal sea posterior al 1 de enero del 2013. Justamente por razones sistemáticas. Si se incluye en la ley de expropiación forzosa, es que eso presupone un procedimiento expropiatorio, aunque ese procedimiento expropiatorio, por la razón que sea, se declare nulo. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a proceder a la clausura de las jornadas por parte de la consejera, así que invito a subir.
y a los codirectores.